Hola, muy buenos días y bienvenidos a una sesión más de Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a discutir un tema relacionado con el VIH, como nos lo habían sugerido en la última conferencia. El día de hoy hemos elegido el tema de los trastornos neuropsiquiátricos asociados con la infección por VIH. Para eso nos acompaña el doctor Vélez, quien es residente de psiquiatría de la Universidad CES, y a través del cual vamos a hacer entonces la descripción de este tema. Recuerden apagar sus cámaras, apagar los micrófonos para que esto no distraiga a nuestro expositor, y las preguntas nos las pueden formular a través del chat que tenemos dispuesto para tal fin. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Vélez, quien nos discutirá este interesante tema. Bueno, buenos días para todos. Gracias al doctor Cataño por su introducción. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los trastornos neurocognitivos asociados al VIH. Vamos a empezar primero con el derrotero de la charla. Vamos a hablar primero de la introducción y la terminología. Luego vamos a hablar un poco de epidemiología. Seguidamente vamos a hablar de la fisiopatología de la enfermedad. Luego la clínica, diagnóstico y diagnósticos diferenciales. Y por último, el tratamiento. Entonces, para comenzar, tenemos que con la introducción de la terapia antirretroviral combinada en 1996, todas las manifestaciones del sistema nervioso central, que anteriormente eran graves, devastadoras, principalmente por infecciones oportunistas y también por el mismo virus, empezaron a disminuir. Sin embargo, los trastornos neurocognitivos no tuvieron esta misma marcada disminución, sino que su prevalencia continuó siendo más o menos parecida anteriormente a la era de de la terapia combinada. Entonces, en el 2007 se propuso una nueva clasificación para estos trastornos, que fue una revisión de una clasificación anterior de 1992, y la razón de esta nueva revisión fue porque gracias a la terapia antirretroviral combinada, todas estas manifestaciones cambiaron en su gravedad, y tenemos entonces que el consenso internacional de trastornos neurocognitivos de VIH propuso la siguiente clasificación. Entonces tenemos el deterioro cognitivo asintomático asociado a VIH, en el cual debemos de tener por lo menos 2 dominios comprometidos en las pruebas neuropsicológicas. Este deterioro, como su nombre lo dice, es asintomático. El paciente no va a relatar ninguna queja ni ninguno de sus familiares, pero va a estar evidenciado precisamente porque de manera objetiva van a tener un deterioro en las pruebas neuropsicológicas. Luego tenemos el trastorno neurocognitivo leve asociado a VIH, que va a compartir la misma definición del deterioro asintomático, que son las mismas 2 desviaciones estándar en las pruebas neuropsicológicas, pero que los familiares y el propio paciente van a reportar que hay un cierto deterioro, o que el paciente no se comporta como realmente lo hacía antes. Y por último tenemos la más grave de todas, que es la demencia asociada a VIH. La diferencia con el resto de las clasificaciones es que acá vamos a tener las mismas desviaciones estándar, pero el deterioro clínico es completamente marcado
que va a intervenir con la funcionalidad del día a día del paciente de manera significativa. Teniendo esto entonces a manera de introducción y la clasificación actual, porque antes normalmente hablábamos de la demencia asociada al VIH como un conjunto de síntomas y signos, pero ahora ya tenemos esta clasificación que nos permite hacer una diferenciación más clara de los pacientes. En cuanto a epidemiología, tenemos realmente entre hombres y mujeres la incidencia es la misma. Tenemos que a medida que nuestra población con VIH va envejeciendo, tenemos un pico, por así decirlo, de incidencia en los pacientes mayores de 50 años. Y además, tenemos que las presentaciones iniciales de los que les acabo de mencionar, de los tipos de, digámoslo así, de las clasificaciones, van a aparecer más temprano en el curso de la enfermedad. Y además, las manifestaciones más graves, como son la demencia como tal, ya no están como tan comunes. Entonces, las manifestaciones graves son más raras. Y lo que normalmente vamos a ver en nuestra práctica clínica son pacientes con un deterioro que va a ser entre ligero a moderado. Se ha planteado que la prevalencia total en todos los pacientes con VIH de alguno de los trastornos neurocognitivos asociados es más o menos de entre el 20 al 50%, lo cual es demasiado y nos da pues como pie a pensar en la gran importancia que tiene conocer acerca de este tema. Bueno, en cuanto a esta parte de epidemiología creo que ya vamos a hablar un poco de la fisiopatología, que es bien interesante. Entonces tenemos que la invasión del sistema nervioso central del virus generalmente es en una etapa temprana de la infección. ¿Cómo se da esta invasión? Generalmente es por monocitos y otras células como linfocitos que a través de migración transependimal en los plexos coroideos producen la infección en el sistema nervioso central. La característica principal de las infecciones, de los trastornos neurocognitivos mayores asociados al VIH son la encefalitis asociada al VIH y la leucoencefalopatía asociada. La característica más importante de la encefalitis asociada al VIH es la formación de células gigantes multinucleadas, que es resultado de, digámoslo así, la activación de los macrófagos a nivel del sistema nervioso central. También tenemos que la característica principal de la leucoencefalopatía va a ser una desmielinización difusa multihemisférica y además vamos a tener una activación glial
la cual va a llevar a producción de diferentes citoquinas y chemoquinas. Pero el hallazgo realmente más importante es la aparición de las células gigantes multinucleadas. Generalmente se ha visto que el grado de activación de los macrófagos a nivel histopatológico se puede correlacionar con el grado de disfunción neurológica que posteriormente va a presentar el paciente. Algo muy importante, que es la MCP1, que es la proteína quimiotáctica asociada a los macrófagos. Se ha demostrado que la presencia de esta durante la infección del sistema nervioso central produce citotoxicidad directa a neuronas. Recordemos que a la hora de ver qué es el daño que producen este tipo de proteínas, tenemos que ella lo que hace es que, a pesar que las neuronas y los astrocitos no están infectados directamente por el virus, produce una activación de la cadena de apoptosis y en últimas produce una muerte celular, principalmente a nivel de neuronas. Bueno, entonces se han descubierto que hay ciertos factores de riesgo que nos pueden predisponer a nuestros pacientes a desarrollar cualquiera de los trastornos neurocognitivos. El primero de ellos es tener un bajo nivel socioeconómico. Segundo, tener una inmunosupresión severa, crónica, previa. Tercer lugar, que el paciente haya tenido enfermedades definitorias de SIDA. Y la más importante es un conteo de CD4 en el nadir bajo. Bueno, entonces en esta parte es muy importante que hagamos una pausa para sintetizar lo que llevamos hasta ahora. Entonces tenemos una fisiopatología muy compleja a través de la cual tenemos varios factores inflamatorios y debemos tener en cuenta fundamentalmente que el VIH es una entidad inflamatoria, es una infección por supuesto que genera una inflamación. Entonces cuando hablamos específicamente del sistema nervioso central estamos hablando de una penetración temprana en la infección del virus al sistema nervioso central. Esto lo hace de diversas formas y casi siempre facilitado por el transporte a través de linfocitos y macrófagos. De esta manera llega al sistema nervioso central. Y una vez que llega al sistema nervioso central, lo que va a producir es inflamación. Esta inflamación es un fenómeno muy importante porque aún después de que usted inicie antirretrovirales, esta inflamación disminuye, pero no desaparece.
Entonces, esto hace que este fenómeno inflamatorio perdure en el tiempo. Como les decía muy bien Pablo, esta inflamación puede generar diversos grados de afectación del sistema nervioso a través de los síntomas neuropsiquiátricos. Entonces hablábamos de una forma asintomática, y esta forma asintomática es cada vez más debatida, puesto que en realidad, si usted aplica ciertos test neuropsicológicos, se encuentra que verdaderamente el paciente no es tan asintomático y que verdaderamente tiene algunos síntomas leves que solamente a través de estos test se detectan, pero en general ese asintomático cada vez es menos asintomático y cada vez es más manifiesto a través de test neuropsicológicos. De manera que esta clasificación de asintomático, leve y ya la fase de demencia ha venido cambiando en los últimos años. Ahorita, Pablo, nos preguntaban sobre la referencia a partir de la cual esa clasificación cambió, para que se la des enseguida a las personas que están conectadas y quieren conocer la referencia bibliográfica a partir de la cual se generó este cambio. Pero importante, inflamación. La inflamación disminuye, más no desaparece completamente con la terapia antirretroviral. Debemos tener en cuenta que la terapia antirretroviral lleva al paciente a un estado de indetectabilidad, pero indetectable no significa curado. O sea, el paciente está con una carga viral baja, pero aunque esté esa carga viral en lo que llamamos indetectable, que es menos de 20 copias por mililitro, no significa que no pueda tener inflamación a partir de 5 o 10 copias. Y esta inflamación, a nivel no solo del sistema nervioso central, sino también a nivel de los diversos vasos sanguíneos, es lo que produce una arteriosclerosis acelerada, es lo que produce eventos coronarios, es lo que produce eventos cerebrovasculares y, por supuesto, es lo que está ligado entonces con los trastornos neuropsiquiátricos del VIH. Entonces, muy importante, inflamación y estos trastornos. Obviamente, como lo mencionaba Pablo, aquí hay unos factores de riesgo muy importantes, en donde les quiero hacer énfasis en que la inmunosupresión severa y las enfermedades definitorias de SIDA, muchas de ellas comprometen el sistema nervioso central. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad neuropsiquiátrica asociada al VIH tiene mucho que ver, es no solamente con el estado proinflamatorio, sino con el que usted logre descartar infecciones oportunistas. Desafortunadamente en nuestro medio, y por falta de campañas activas de tamización en la población general y en la población de riesgo, por supuesto, diagnosticamos a los pacientes con VIH en etapas muy tardías, cuando ya la inmunosupresión está muy profunda, cuando nuestros pacientes tienen menos de 50 CD4, casi todos los que llegan con estos estados tan avanzados de la enfermedad. Y es en este momento donde las enfermedades definitorias de SIDA o las enfermedades oportunistas dan el mayor número de casos. Entonces, el diagnóstico de los trastornos neuropsiquiátricos es un diagnóstico que se hace posterior al haber descartado infecciones oportunistas. Estamos hablando entonces de la encefalitis por toxoplasma, la meningoencefalitis por criptococo y otros oportunistas también, como los linfomas, otras meningitis virales, etcétera, en donde estos son los principales diagnósticos que consideramos de entrada, pero posteriormente, una vez que estos han sido adecuadamente descartados a través de punción lumbar, a través de resonancias, a través de estudios moleculares del líquido cefalorraquídeo, finalmente uno termina por concluir que los síntomas del paciente son debidos entonces a los trastornos neuropsiquiátricos asociados a la infección por VIH per se. Aquí no hay oportunistas, aquí es virus de VIH frente al sistema nervioso central, y dependiendo de la zona que afecte va a tener unas manifestaciones neuropsiquiátricas, mismas que usted debe tener en cuenta, porque un paciente puede pasar de asintomático a leve e incluso a demencia cuando usted inicia la terapia antirretroviral o cuando usted inicia una terapia antiinfecciosa contra el agente patógeno que está en este momento siendo diagnosticado como una infección oportunista. De manera que son todos estos factores que usted debe tener en cuenta a la hora de abordar un paciente con un trastorno neuropsiquiátrico asociado al VIH. Descarte oportunistas, mire el estado de inmunosupresión, trate el oportunista, sepa que al tratar ese oportunista los síntomas se pueden exacerbar, y que si no encuentra ningún oportunista, ojo con el tratamiento,
porque el tratamiento puede también exacerbar los síntomas neuropsiquiátricos. Listo. Gracias, doctor, por la intervención. Otra cosa que debo de mencionarles es que inicialmente, cuando el virus invade el sistema nervioso central, va a haber una mayor afectación de ganglios basales, gracias, profe, de ganglios basales y de sustancia blanca frontal, lo cual va a tener unas repercusiones a nivel de las manifestaciones clínicas que vamos a mencionar ahorita más adelante. Con lo que decía ahorita el doctor, recordemos que una carga viral suprimida, como decía, no necesariamente significa curación. Y esto es más que cierto en el sistema nervioso central, porque se ha demostrado que incluso 2 copias en líquido cefalorraquídeo, que se hace mediante PCR de alta sensibilidad, puede producir, digámoslo así, un fenómeno de replicación lento y, digámoslo así, a la baja. Y esto, en último, como lo explica ahorita el doctor, perpetúa la inflamación en el sistema nervioso central. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque si nos llega un paciente que tiene una carga viral indetectable, pero que aún así tiene manifestaciones neuropsiquiátricas, no le encontramos ningún tipo de infección oportunista a nivel del sistema nervioso central o a cualquier lado, debemos de pensar en hacer una punción lumbar, ojalá en el medio pues tuviéramos una PCR de tan alta sensibilidad para detectar las copias hasta este nivel, y ahí sí iniciar el tratamiento dirigido con los medicamentos que están como más estudiados por su penetrancia a nivel del sistema nervioso central. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de estos pacientes? Inicialmente, pues tenemos que es una enfermedad de inicio lento e insidioso. Eso quiere decir que las manifestaciones o las quejas que el paciente va a tener no van a aparecer de la noche a la mañana, sino que generalmente se van a dar por un periodo mayor a 4 semanas. Si los pacientes tienen un deterioro menor a 4 semanas, ahí es donde debemos de buscar todos los diagnósticos diferenciales que generalmente van a ser todas las infecciones oportunistas. Entonces, en la primera fase, vamos a tener que el paciente va a tener quejas de memoria, recordar principalmente evocación, va a tener dificultades para concentrarse, y además va a tener dificultades para, digámoslo así, como el reconocimiento espacial del lugar donde el paciente se encuentre. Digámoslo, reconocimiento espacial. Voy a presentar más que una dificultad, como una confusión que va a ser transitoria. No es que el paciente va a mantener siempre, digámoslo así, con todas sus fallas nésicas, sino que va a haber una fluctuación. Cuando avanza, digámoslo así, una fase más avanzada, vamos a tener manifestaciones afectivas, principalmente irritabilidad, agresividad,
impulsividad, y además puede concurrir con síntomas depresivos. Que es muy importante porque los síntomas depresivos a veces nos pueden hacer como una mimetización con los síntomas de memoria atencionales con los cuales se queda el paciente. Entonces es importante tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial. Cuando el paciente avanza, digámoslo así, a la demencia propiamente dicha, como les había mencionado en la clasificación, es un estado que el paciente queda postrado en cama, mutismo, alucinaciones generalmente auditivas y visuales. Estas también pueden estar presentes en el deterioro, digámoslo así, moderado, pero digámoslo así que no de una manera tan prevalente en el tiempo del curso de la enfermedad. Y pues todo esto en último llega a la muerte por todo el desbalance que hay pues como a nivel tanto del sistema nervioso central y empiezan a fallar todos los otros sistemas a la vez. Bueno, entonces en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de los trastornos neurocognitivos asociados al VIH es clínico. Como nos decía ahora el profe, generalmente debemos de buscar todas las otras causas o diagnósticos diferenciales que nos podrían explicar las alteraciones neuropsiquiátricas del paciente. Entonces, lo que se hace es que pedimos varios exámenes, ¿cierto? Principalmente una neuroimagen para buscar generalmente una resonancia, para buscar algún otro tipo de compromiso, generalmente en demencias vasculares, aunque como estamos con un aumento de la edad de nuestra población, vamos a ver que las demencias causadas por VIH y las demencias de otro tipo, ya sea Parkinson, cuerpos de Lewy, Alzheimer, van a tener una fuerte pues como sobrelapamiento en la sintomatología. Entonces, esto nos sirve para descartar otras causas a nivel del sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo, la función lumbar, generalmente debemos de buscar todo lo que sea pues como oportunistas, especialmente sífilis, muy importante, sobre todo en nuestros pacientes que están infectados más o menos mayores de 65, 70 años, es muy importante porque a veces en el pasado la sífilis quedaba subtratada y en estas, digámoslo así, cuando se enfrenta a la inmunosupresión causada por el VIH, puede causar un cuadro muy similar a las demencias por VIH. También tenemos, que es importante, aunque está discutido, el electroencefalograma. ¿Para qué nos serviría? Descartar condiciones neurológicas que puedan tener síntomas psicógenos. Según lo que revisé, realmente los pacientes con demencia salen normal. Perdón, con los trastornos neurocognitivos sale normal, pero es importante tenerlo dentro del diagnóstico diferencial. También tenemos todo lo que tiene que ver con la química sanguínea, para evaluar cualquier tipo de alteración metabólica, y las hipovitaminosis. Generalmente 12 de 6.
Entonces, lo que les quiero como dejar claro en esto es que realmente es un diagnóstico de exclusión, por así decirlo prácticamente. Debemos de mantener siempre los ojos abiertos a cualquier tipo de infección oportunista que pudiera mimetizarse con el compromiso del sistema nervioso central. Acá es importante mencionar que un 5 a un 10% de estos pacientes va a desarrollar convulsiones simples o generalizadas. De ahí la utilidad del electroencefalograma. Bueno, un aspecto importante que debemos tener aquí, en todo lo que ya nos ha dicho Pablo del diagnóstico, es cómo descartar entonces una infección oportunista del sistema nervioso central. Veíamos que lo importante inicial es la imagen, para ver si hay una masa, si hay un absceso, si se trata de un linfoma, de una toxoplasmosis, de un criptococoma, o si simplemente estamos hablando de una captación de las leptomeninges a nivel del sistema nervioso central. Pero una cosa que quiero como resumirles y condensarles es cómo se diagnostican los oportunistas en el líquido cefalorraquídeo. Entonces usted realiza una punción lumbar, debe recoger una buena cantidad de muestra, usualmente con 3 tubos es suficiente, y a estos 3 tubos, ¿qué les va a estudiar? Entonces obviamente les hace un citoquímico, les hace un gram. ¿Por qué? Porque necesitamos ver si no tiene patógenos comunes. ¿Comunes como cuáles? Como Haemophilus influenza, como neumococo, u otros menos comunes como listeria. Todos ellos causantes de meningitis en diferentes poblaciones. Pero debemos tener en cuenta que la inmunosupresión que produce el VIH favorece la infección por todo este tipo de bacterias, principalmente neumococo, siendo neumococo 50 a 100 veces más frecuente en los pacientes con VIH, causándoles meningitis. De manera que es muy importante en ese gram que nos digan si ven cocos, si ven bacilos, si ven cocobacilos, porque esa morfología nos puede orientar fácilmente a determinar cuál es el agente etiológico que explica los síntomas del paciente en caso de tratarse de una meningitis. El KOH o la plata-metenamina o el RIDE o la tinción de, especial para hongos nos puede determinar si este paciente tiene una meningoencefalitis por alguno de los hongos que comúnmente produce esto, que básicamente son criptococo y menos frecuente histoplasma, pero ambos son altamente prevalentes en áreas geográficas de nuestro país. De manera que el KOH, plata-metenamina o RIDE son muy importantes realizarle tinciones a estos pacientes. Por supuesto, hay que hacer una baciloscopia, un Sil-Nielsen, para ver si el paciente no tiene tuberculosis en sistema nervioso central, que con mayor frecuencia estamos viendo. Incluso vemos tuberculosis del sistema nervioso central con una placa de tórax absolutamente normal, es decir, tiene un compromiso únicamente a este nivel en sistema nervioso central. Entonces, para que lo tengan en cuenta, hay que hacer en términos de tinciones estas tinciones. El citoquímico el citoquímico del líquido cefalorraquídeo. Ahora hay que hacer una deamidasa o conocida como ADA. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante, porque tener un ADA positivo, o sea, un ADA mayor de 9 en sistema nervioso central, esto no es igual a inmediatamente diagnóstico de tuberculosis. El ADA es simplemente un producto de degradación de las células inflamatorias, y en el VIH hay inflamación per se por el virus, como puede haberlo por otros patógenos. Entonces, tener un ADA elevado, digamos un ADA de 15, un ADA de 20, lo único que indica es que hay inflamación en el sistema nervioso. Un ADA de 20 no es inmediatamente igual a tuberculosis, ni es igual a tratamiento antituberculoso. Hay que demostrar esta infección por la micobacteria. Ya les decía Pablo, muy importante, hay que hacer un BDRL para determinar si el paciente tiene sífilis, muy prevalente entre nosotros, sobre todo en los pacientes con VIH, porque comparten factores de riesgo para ambas infecciones. Hay que hacer también unas pruebas moleculares.
una PCR para tuberculosis. En esta podemos determinar, de acuerdo a la metodología que se utilice, hasta conteos tan bajos como 100 micobacterias presentes en ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, es mucho más sensible que el Zell-Nielsen para determinar si un paciente tiene o no tiene tuberculosis. Una muestra positiva en un líquido compatible nos hace diagnóstico de meningitis o meningoencefalitis por tuberculosis. Y una herramienta más reciente que estamos utilizando es el FilmArray. El FilmArray es una PCR múltiple que nos detecta una gran cantidad de patógenos en el líquido cefalorraquídeo, algunos de ellos de importancia, todos los herpes virus, el herpes virus 1, el herpes virus 2, otros herpes virus como citomegalovirus, otro herpes virus como varicela zoster virus. Todos estos nos los detecta en términos de virus. En términos de bacterias, nos detecta también neumococo, nos detecta listeria, nos detecta hemófilos y ya en términos de hongos solamente nos detecta cripto. Pero miren que con una sola prueba molecular tenemos más o menos 14 patógenos que producen enfermedad en los pacientes inmunosuprimidos con VIH. De manera que con este derrotero de estudios y de exámenes en el líquido cefalorraquídeo, usted puede tener una muy buena elaboración diagnóstica para acercarse a la etiología precisa de lo que está produciendo los síntomas neuropsiquiátricos de su paciente, que no siempre focalizan, que no siempre convulsionan. A veces simplemente es que la familia, entre comillas, lo ve raro y que el paciente tiene una cefalea que no es gravativa, pero que sí es crónica y que es ahí, ellos la describen como una cefalea lenta, que mejora con analgésicos, pero que rápidamente recae. Entonces, esto los tiene que advertir y hacerles un llamado de atención para realizar todos estos estudios en el líquido cefalorraquídeo y acercarse al diagnóstico etiológico preciso de la enfermedad neuropsiquiátrica del paciente. Una vez que usted ya tiene todo esto negativo, incluyendo cultivos, porque los cultivos tanto de hongos como de tuberculosis pueden demorar hasta 8 semanas. Entonces, usted con el abordaje inicial se forma una idea de si hay o no hay oportunistas. Estos cultivos se van a demorar más y quedarán para después. Pero con eso usted puede hacer un abordaje inicial de lo que está produciendo los síntomas neuropsiquiátricos del paciente para que después pueda hacer una intervención terapéutica como ya Pablo nos va a indicar. Gracias, doctor, por la intervención. Algo que había olvidado mencionar es que realmente la prueba, el gol estándar para hacer un diagnóstico de un trastorno neurocognitivo mayor asociado al VIH es la prueba neuropsicológica. Pero sabemos que por la disponibilidad, porque son bastante consumidoras de tiempo, se han desarrollado varias escalas, como la escala internacional para demencia por VIH, que mide unos dominios. Pues esta la podemos aplicar generalmente en el consultorio, está en todas las aplicaciones del celular, y mide generalmente la memoria. Pues son 3 ítems que miden: memoria, velocidad motora y velocidad psicomotora. Cada uno de estos ítems tiene una puntuación de 0 a 4 con un puntaje máximo de 12, y tenemos que si el puntaje es menor o igual a 10, debemos de hacer estudios adicionales para descartar demencia. Esta es una herramienta que ha sido validada, tiene buena sensibilidad y especificidad y nos puede ayudar bastante cuando tenemos al paciente en consulta. Realmente son ejercicios pues como muy fáciles de hacer, generalmente involucran
realizar una apertura de los dedos con la mano no dominante y se cuenta el número de, digamos así, de taps que el paciente hace en una cantidad determinada de tiempo. El otro tiene que ver con la función ejecutiva de puño, borde, palma. Y el otro es repetirle unas palabras al inicio de la entrevista y después preguntarle al paciente si recuerda algo. Bueno, listo. Entonces, en cuanto al tratamiento, entonces tenemos que el objetivo principal del tratamiento es detener la replicación viral en líquido cefalorraquídeo y sistema nervioso central, el parénquima como tal. Generalmente, el beneficio del tratamiento inicia más o menos entre 4 y 8 meses después de haberlo iniciado. Y el beneficio es mayor en pacientes que están más graves. O sea, pacientes que han perdido mayor funcionalidad en todas sus esferas, ya sea motoras, cognitivas, prácticas, y que se va a ver una mayor mejoría en este periodo de tiempo. Se ha propuesto que hay varios agentes antirretrovirales que tienen una mayor penetrancia a nivel del sistema nervioso central. Esto es como basado en unas observaciones, la última revisión que se realizó fue en el 2014, y se le asignó un puntaje de 0 a 4 a todos los antirretrovirales. Entonces, mientras más alto o mientras más cercano a 4, este agente va a ser más permeable a nivel del sistema nervioso central y en teoría nos podría ayudar a controlar los síntomas de mejor manera. Sin embargo, digamos que la evidencia aún está como muy contradictoria. Hay algunos estudios que dicen que sí sirve tener como este puntaje y apuntarle a que mientras más alto en la escala, mejor va a ser el resultado para el paciente, y otros nos dicen que realmente no hay diferencia. Pero entonces, tenemos que, si el paciente presenta una carga viral indetectable en plasma, pero presenta, digámoslo, el número alto de copias a nivel del sistema de líquido cefalorraquídeo, esta podría ser una estrategia útil y efectiva. Entonces, tenemos que dentro de los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, inhibidores, bueno, la acidobudina, a pesar de su antigüedad, tiene una excelente penetrancia del sistema nervioso central y tiene un puntaje de 4. Dentro de los no nucleósidos tenemos la nevirapina, de los inhibidores de la proteasa tenemos el indinavir, y de los inhibidores de la integrasa el dolutegravir. Estos son solamente algunos, pues porque realmente la tabla es bastante grande, pero la pueden buscar fácilmente en internet. Y entonces, como les decía, la teoría es escoger alguno de estos para nuestros pacientes que estén presentando
alteraciones neurocognitivas y que no sepamos, pues, o que hayamos ya descartado todas las infecciones oportunistas que nos mencionaba el doctor. En cuanto al tratamiento de las alteraciones motoras, cognitivas, afectivas, todo lo que tiene que ver con psiquiatría, realmente la evidencia es pobre. Los estudios con esta población de pacientes son difíciles por todo lo que tiene que ver con las cuestiones bioéticas, pero tenemos que los antipsicóticos de segunda generación principalmente, o el que más usamos, que es la risperidona, a dosis bajas, generalmente 1 miligramo al día, nos pueden ayudar a controlar bastante lo que tiene que ver con la irritabilidad y con la impulsividad de los pacientes. Y el ácido valproico nos puede ayudar con la impulsividad, pues y aparte también, pues obviamente por ser antipsicótico nos ayuda con las alucinaciones, delirios, etcétera, que pueden estar presentes en estos pacientes. Y esto generalmente lo damos a una dosis de 250 miligramos cada 8 horas. Estos son los dos, digamos, grupos farmacológicos que más evidencia han tenido. Actualmente se está estudiando los antagonistas NMDA, principalmente ketamina. Porque además recordemos que estos pacientes tienen un sobrelapamiento con síntomas depresivos y actualmente este es el blanco farmacológico más estudiado para todo lo que tiene que ver con depresión resistente al tratamiento, y se ha visto, pues, como por estudios observacionales, que podría tener un rol en el tratamiento de la depresión en pacientes con VIH. Y eso era todo. Muy bien. Antes de terminar esta parte y haciendo énfasis en lo que tiene que ver con el tratamiento, pues ya Pablo les mencionó los tratamientos que hay desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico para hacer con estos pacientes, pero yo quiero dejarles 2 puntos muy claros sobre el manejo de estos pacientes. Lo primero es que no debo utilizar en un paciente con trastorno neuropsiquiátrico del VIH en términos de terapia antirretroviral. No debo utilizar efavirenz, porque el efavirenz tiene muy buena penetración al sistema nervioso, logra inhibir muy bien el VIH, pero tiene efectos neuropsiquiátricos muy importantes. Produce estados profundos de depresión, produce alucinaciones y produce manía y estados psicóticos. De manera que, mucho ojo, cuando ustedes ven un paciente con trastorno neuropsiquiátrico que ya venía tomando terapia antirretroviral, mucho ojo si está recibiendo efavirenz, porque esto solito puede ser la causa de todos los síntomas y tiene una vida media muy larga. Entonces no esperen que al suspenderlo inmediatamente se le quiten los síntomas, porque esto puede durar unos días más. Entonces efavirenz, muy importante, es el principal factor agravante o desencadenante de trastornos neuropsiquiátricos en los pacientes con VIH que ya reciben terapia antirretroviral. Y el otro medicamento que deben tener en cuenta es el dolutegravir. Es un inhibidor de integrasa muy potente, en el cual también puede desencadenar trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, mucho ojo con estos 2 medicamentos a la hora de evaluar el paciente que ya recibe terapia antirretroviral. Otra cosa importante que tiene que ver con el tratamiento, y es que una vez que ustedes ya tienen establecido un trastorno neuropsiquiátrico o incluso un estado de demencia, usted empieza el tratamiento antirretroviral, y con esto lo que usted busca es disminuir o desacelerar el impacto que tiene el daño estructural sobre el sistema nervioso central que produce el VIH, mas sin embargo esto ya no va a devolver, e incluso
algunos pacientes que ya tienen el trastorno neuropsiquiátrico sigue progresando a pesar de que usted les dé terapia antirretroviral y van a requerir un manejo muy especializado y también muy complejo para evitar que ellos terminen con un cuadro demencial severo, que lo estamos viendo en pacientes jóvenes. Si ustedes miran la tomografía de un paciente normal frente a un paciente con VIH, ustedes pueden ver cómo las circunvoluciones de los pacientes tienen un relativo preservamiento en el que no tiene VIH y una muy relativa atrofia en el paciente con VIH. Esto va desencadenado por el fenómeno inflamatorio del que les he venido hablando a lo largo de todo este rato y que produce entonces esta atrofia marcada del encéfalo que finalmente producirá los efectos neuropsiquiátricos y que desafortunadamente y incluso a pesar del tratamiento antirretroviral no hay manera de retrocederlos o de devolverlos, solamente de controlarlos y evitar su posterior progresión y que se puede ver exacerbado o agravado con ciertos antirretrovirales que ya mencionaba. Entonces, esto era lo que queríamos hablarles en términos de trastornos neuropsiquiátricos del VIH. Espero que haya sido de utilidad. Recuerden que todos estos videos quedan grabados en la plataforma de aulas abiertas esenciales de infectología de la Universidad de Antioquia y los esperamos en una nueva sesión en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por asistir.